México mostró su rostro más lamentable, la selección nacional mexicana, en Las Vegas, donde una vez más ha perdido ante Estados Unidos y ya son 6 juegos sin ganarle a los vecinos del norte. Nos vuelven a hacer un 2-0, entonces ya el 2-0 te condiciona mucho. Tuvimos que salir a buscar y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades, que tienen otras intensidades y con espacio son muy difíciles de ganar. Así que realmente nos superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que buscar la manera de mejorar, de corregir. Y como lo dije siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo hay que cambiar, sino hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse y hay que superar esto. Yo estoy convencido de este grupo, yo estoy convencido de estos jugadores, lo que necesitan y lo que necesitamos todos es que tener contención, tener un camino a seguir, dejar las reglas claras y seguir por ese camino. Cuando lo entendamos, cuando lo encontremos, cuando nos demos cuenta, seguramente andaremos y andaremos todos juntos. Hay muchos jóvenes, muchos que no han vivido esta experiencia, hay muchos que todavía no tienen o no han vivido en la selección esta manera que nosotros queremos de recorrerla, así que cuando la podamos instalar, seguramente se mejorará. Así que esa es la idea y eso es lo que venimos a hacer. Siempre puede haber sótanos más profundos, más oscuros, más vergonzosos. México había tocado fondo en el Mundial de Fútbol en Qatar apenas 6 meses atrás, pero esto, no nada más por el plano futbolístico, también por el rostro tan lamentable, por las bravuconadas, por las 2 expulsiones, la manera en la que se va César Montes, que es el primero que recibe la tarjeta roja, y luego lo de Arteaga también por estos conatos y otros que también merecían la tarjeta roja, pues es muy penoso lo que ocurre en la selección mexicana. Podemos hablar de los directivos, que esta todavía creo que tiene que apuntársele a la gestión de John de Luisa. Podemos hablar de la planeación, etcétera. Vamos a hablar del juego en este primer bloque. Y para eso escucharon a Mario Carrillo, también ya ven a nuestros compañeros Alex Pareja y también a Richard Méndez. ¿Qué pasó ayer, Mario? Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay 6 puntos importantes. 6 puntos. Te voy a hablar, sí, para mí lo que es un partido de fútbol, pero te voy a hablar del táctico, que es el que... Que dominas. El que domina un poquito porque pues, es mi trabajo. Simplemente cuando tú tienes jugadores más rápidos, más potentes, más resistentes, con mayor técnica que el tuyo, hay zonas donde tú los haces, donde choquen con una barrera, y hay lugares donde tú los puedes atacar. Eso se llama estrategia. Ayer el equipo mexicano no tuvo ni planeación, ni estrategia, ni un lugar donde marcar, ni un lugar donde atacar, no supo absolutamente nada. Nuestro técnico se quedó en shock, no tuvo recursos para poder por lo menos tapar el incendio, por lo menos apagarlo. No supimos cómo, y el contagio va en una manera general. Desde ahí empieza todo, desde ahí empieza la debacle de jugador por jugador. Jugador por jugador. ¿Sientes que se equivocó antes de saludar a nuestros compañeros en la elección de los 11 titulares? No, primero se poco se hubiera equivocó podido él. hacer. Primero se equivocó él, porque tú, por ejemplo, con Guzmán, ¿cómo puedes decirle a Guzmán, te equivocaste En si él lo pensaba. sacas zurdo a la banda? Cuando es un jugador que es un defensa central. Es decir, ahí, ¿cómo le digo a Guzmán? Pues no te preocupes, no, simplemente él, cuando vio que era superado una y otra, tienes que buscar otra alternativa. Ahí los puedes ayudar. No salva a ningún jugador, no lo salvo, simplemente que no lo ayudaste desde tu trinchera al equipo. Yo honestamente no entiendo lo de Víctor Guzmán en esa posición cuando tienes a alguien como Johan Vázquez, ¿no? Que sí maneja ese perfil y que hubiera podido jugar naturalmente en ese puesto, pero por alguna razón ni a Martino ni ahora a Coca les pareció una solución la de este futbolista. Siempre me interesa escuchar el punto de vista de Richard, de Alex, pero especialmente en este caso, como que uno está ya muy sesgado con el tema Selección Nacional de México, pero ustedes vieron el partido y enfoquémonos en eso, Alex. ¿Dónde encuentras las principales causas de lo que ocurrió ayer y de la diferencia tan notoria que termina plasmada en el resultado? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues lo que ha explicado muy bien Mario, que no tenías claras las intenciones del equipo, no había una idea de juego. Es decir, más allá del traje que le pone Diego Coca, que son los 5 en el fondo,
2 centrocampistas, un doble contención y luego es que hay muchas cosas por comentar, ¿no? Es decir, el rol de Orbelín Pineda, ¿era el segundo delantero o era el cuarto centrocampista? No me quedó claro. No sabía si era el punta que acompañaba a Henry Martín o si tenía que ser en algún momento un centrocampista más. Lo mismo con Uriel Antuna. Nunca tuve claro si era una idea de jugar con 2 mediapuntas por detrás del delantero o de jugar con 3 centrocampistas. No me quedó claro. Después, las ideas defensivas. O te retraes o te repliegas o vas a presionar. Pero había una indefinición tremenda y eso parte del entrenador. El segundo gol de Estados Unidos es una salida de balón, un saque de puerta de Estados Unidos que México intenta presionar y todos los futbolistas llegan medio segundo tarde. Sí. Hay una descoordinación tremenda. Eso se trabaja en la presión. Por eso, al final, es un 3 contra 3 en 3 atacantes de Estados Unidos contra 3 atacantes, contra 3 defensores de México. Los mecanismos de salida de balón. Tú tienes a 2 futbolistas que tocan muy bien la pelota, como Edson Álvarez y Chávez, y no había una salida limpia por dentro, y a pesar de tener superioridad porque estás jugando con una defensa de 3 centrales. Hay un momento en la primera parte que ya me parecía surrealista, que Chávez le dice a Guzmán, échate para adelante para que él se pudiera retroceder, para que él pudiera meterse entre los centrales como si fuera la salida a la volpiana. Pero esto no lo puedes hacer con una defensa de 3. O sea, si precisamente tienes a 3 centrales es para tener superioridad en salida, no para botar a un centrocampista más en zona de inicio. Es decir, no había patrones de juego, ni había patrones de juego en ofensiva ni en defensiva. Simplemente se dedicaban a colocar a los jugadores ahí y esperar que les tocara la lotería, y no les tocó. Sí, falta de coordinación y más en una alineación como esta, en una formación, en un sistema como este donde necesitas estar mucho más en sintonía y no la tuvo el equipo mexicano ni en fase defensiva, Richard, ni en fase ofensiva. Apenas inquietaron a Turner y las pocas veces que eso ocurrió fue por algún error en zona de seguridad del equipo estadounidense. Gusto en saludarte, Richard, y desde luego que escuchamos tu punto de vista. Venga. Un gusto como siempre, Ciro, Mario y por supuesto el gigante. La verdad es esa. A ver, yo no creo que haya desatinado de pronto tanto en la escogencia de los elementos con los que decide afrontar el partido de Diego Coca, sino en cuanto al esquema y en cuanto a la ejecución de ese esquema. Cuando un futbolista mexicano se sentía tentado a aceptar el reto individual que le planteaba cualquiera de los jugadores de Estados Unidos, era seguro perder el reto individual, por fuerza, por velocidad, incluso por cabeza fría para asumir esas decisiones. México logra inquietar en el arranque del partido. No se nos olvida aquella pelota como a los 3 minutos que va buscando a Uriel Antuna y que tiene que salir Matt Turner a cerrar. Esa ha podido ser esas jugadas que de pronto en el arranque de un partido te pueden cambiar la trayectoria, pero de allí en adelante todo cambió. Estados Unidos permitió de a ratos que el partido fuese equilibrado en los primeros minutos, pero después termina dándole un paseo a la selección mexicana. Y duele decirlo, pero es lo que se termina evidenciando. Fracasa el esquema. Creo que hay jugadores también que hay que ponerle su responsabilidad en la ejecución. Después está el hecho de no tener la capacidad para interpretar qué es lo que el rival te está haciendo. Si sucede una jugada como el infortunio en la acción del primer gol, estamos hablando de una acción de rutina, de una acción que desde infantiles tienes que saber cómo vas a jugar cuando le recuperas la pelota a un rival en las narices de tu área. No puedes terminar de complicarte la vida como te la complicas frente a Pulisic. Después tienes situaciones como la del segundo gol, que a base de toques, esa jugada del segundo gol, que la termina definiendo Pulisic, parece una jugada típica de la Alemania de los 80. En base a la velocidad, en base pegado a la banda y después el servicio al hombre que entraba a la puerta del área chica. Este tipo de jugadas que de pronto, cuando tú vas a aplicar la presión alta, se supone que cada quien tiene cerca y tiene controlado el margen de acción del rival que tiene cercano. Eso no se vio en México. ¿Qué es lo que te da a entender? Bueno, estamos hablando de una selección donde un esquema que no encaja, pero que además hay jugadores que no están capacitados para interpretar de manera correcta ese esquema, ni siquiera en la etapa defensiva. Cuando México tuvo la pelota, fracasó en los duelos individuales. Cuando se dan variantes, como por ejemplo la entrada del Chaquito Jiménez, que juega cerca de media hora, yo le conté las intervenciones del Chaquito Jiménez, las veces que tuvo la pelota. 6 veces tuvo la pelota. Entonces el problema no es si entró de titular o no. El problema de México es cómo le llevo la pelota. Bueno, si ni siquiera eras capaz de sacársela a Estados Unidos, si ni siquiera eres capaz
de ganar los duelos individuales, mucho menos vas a poder manejar la posesión y poderle llevar la pelota a alguien que es el referente que estás colocando, a ver si encontrabas algún revulsivo. Me parece a mí que todo el segundo tiempo, después de que cae el segundo gol, estoy de acuerdo con lo que decía Ciro, le termina sobrando el partido y México termina perdiendo todos los papeles de concentración en un partido donde ya de por sí había entrado sin entender el esquema. Caray, pues cuántas cosas han salido en esta primera intervención de cada quien. De verdad, estupendo análisis. Después de escucharlos, me encuentro, y lo vimos todos, es un equipo cero trabajado. O sea, porque no notabas ese entendimiento en la intención de construir algo, tampoco en la marcación para estar escalonado. Cero trabajo. Y entonces vienen a mi mente los 2 juegos amistosos que tuvieron anteriormente, que fueron con un grupo del que se desprendieron 10 futbolistas y que no forman parte más de la convocatoria. Entonces, ¿para qué demonios hay juegos amistosos si no para ensayar este tipo de cosas que hicieron falta en un juego que sí contaba? Y algo de lo que dice Richard Méndez, que te pregunto, Mario Carrillo, los retos individuales que perdían los futbolistas mexicanos. Te pueden superar en velocidad, te pueden superar en una serie de cosas físico-atléticas, pero no es ya un tema que va hacia el renglón de la calidad, no es un tema de calidad. Yo sí creo que es un tema de calidad y ese déficit se viene notando desde la eliminatoria, desde el Mundial, y vuelve a ser patente en este juego. No, pero te voy a decir por qué no. Es decir, cuando tu idea futbolística como entrenador, tu idea táctica, cuando yo pongo a un defensa central de lateral izquierdo, tengo un mayor número de probabilidades que lo superen porque ni es su posición, ni es su perfil, ni es la zona donde él se desempeña. Si tú pones a los jugadores por lo menos en su posición, si tú pones a los jugadores en una zona donde ahí ellos son débiles, y si los atacas en una zona donde ellos son frágiles, eso se llama estrategia o sentido común. Ayer, por ejemplo, no lo hubo. Entonces, cuando no hay ese sentido común, el jugador pierde confianza. Edson Álvarez, ahorita es pretendido por equipos importantes. Bueno, pues ayer, cuando ves a Edson Álvarez dándole una pelota a Sánchez para atrás, simplemente es un desconcierto total de tu equipo en donde ya las características individuales repercuten. Sí, ahora me hablas de jugadores fuera de posición. Hombre, el entrenador que llevaba 10 días en el cargo era el del otro banquillo. BJ Callahan llevaba cualquier cosa en ese cargo. Sí. Pero estaban mucho más definidos los puestos, las funciones. Es una gran afirmación. Parecía los entrenadores de video, por ejemplo, yo empecé como para meterme un cuerpo técnico, a mí me encargaron ser el analista de videos. Sí. Yo entré así con la Volpe. El entrenador de videos conoce perfectamente todos los jugadores del país, todos los jugadores internacionales y mundialmente, para que cuando al entrenador se le ocurra preguntar por un jugador, tú sepas de qué juega, qué no juega, cuál es su error, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese señor, que es el de los videos, conocía perfectamente al equipo mexicano, hizo algo bien sencillo. Juegan con línea de 5, vamos a ponerle 3 arriba. Y le pusieron a los 3 más rápidos. Sí, iban en moto. Nada más con eso. Sí. ¿Es un tema de calidad, Alex? Hay un tema de calidad, obviamente, pero esto que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg, que es el resultado de esto que estamos viendo, de la dirigencia. Los jugadores no aparecen por arte de magia, ni aparecen ni desaparecen por arte de magia, son las consecuencias, las víctimas, los síntomas, llamadle como queráis, de los procesos y de las estructuras futbolísticas de un país. México tiene una particularidad que yo creo que está atragantando o maniatando la salida de nuevo talento, que es que México es uno de los pocos países del mundo, si no el único, en el que la federación es una empleada directa de los clubes, de algunos clubes y de las televisoras. Si una federación no tiene independencia para diseñar su trabajo, para diseñar las categorías de la pirámide del fútbol, para meter mano en el fútbol base, al final todo esto lo acabas pagando en el sentido de que cada vez te llegan menos futbolistas a la élite y están peor preparados. Y mientras tú sigues anclado en esas estructuras,
los países de tu alrededor, Estados Unidos, Canadá, ya te han pasado por delante, pero ni te enteraste. Y esto no es algo que se pueda cambiar apretando un botón o cambiando un interruptor. Esto tiene que producirse después de un proceso que tiene sus frutos, es decir, es siembra y después recogida de los frutos. Es calidad individual, pero también hay muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, no entiendo jugar con línea de 5 si tú no tienes carrileros que sean desequilibrantes. Si tú eres la Brasil de 2002 y tienes a Cafú y a Roberto Carlos, dales todo el carril para ellos. Si tienes a Perisic y tienes a Di Marco, pues dale los carriles porque te van a hacer cositas, si no te desequilibran en 1 contra 1, te van a tirar centros. El problema es que quieres jugar con línea de 5 cuando tienes a Gallardo, que recibe en 3/4 de cancha y lo único que hace es pasar el balón hacia atrás. No tiene 1 contra 1, no tiene centro de primeras, no tiene nada. En el otro lado tienes 3/4 de lo mismo. Jorge Sánchez, que recibe y cuando recibe no tiene 1 contra 1. ¿Qué hago? Paro el balón y lo echo para atrás. ¿Tienes desequilibrio por fuera? No. ¿Tienes desequilibrio por dentro? No. Entonces, al final, el delantero centro, es lo que decía Richard antes, ya puedes traer al Marco Van Basten del año 88, que si tú no le das balones, va a ser un espectador como lo fue Henry Martín o lo fue Santi Jiménez.